¿cómo están? Su servidor, el doctor Jesús Salverón Gómez, neurólogo pediatra. Hoy vamos a hablar un tema con la licenciada Andrea Martínez, que ella es psicóloga educativa, de cómo poder nosotros ayudar en casa en la cuestión de las tareas. Es muy frecuente que la forma o la metodología como se aprende en la escuela es muy diferente a la metodología que se llega a emplear en casa, y esto a los niños pues de alguna forma les favorece procesos de confusión, y entonces lejos de tener un momento en donde se puedan aclarar dudas y donde de alguna manera se pueda reafirmar toda esta información, pues llega a ser un momento sumamente conflictuante y frustrante para los niños, porque incluso pues llega a haber conflictos porque ellos están acostumbrados a cierta metodología y pues nosotros como papás los aprendemos de manera diferente o lo entendemos de manera diferente, y esto pues a la larga hace que el resultado sea un poquito más difícil. No nos olvidemos que esto lo hacemos con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo para el beneficio del niño, es decir, es importantísimo la tarea que hace el docente o los docentes a nivel del aula, pero también es importantísimo la tarea que nosotros hacemos dentro de lo que viene siendo nuestra casa. Para ello, pues bueno, le doy la bienvenida, en este caso, a la licenciada Andrea Martínez, que ella es psicóloga educativa de la Clínica Integral del Neurodesarrollo, que aquí se nos está agregando. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, pues estamos platicando de esta importancia que tiene la cuestión de el hacer trabajo de equipo, ¿no? El de alguna manera tener una buena comunicación y favorecer en ese sentido todo el proceso de aprendizaje con nuestros niños y niñas. El cómo a veces la metodología que nosotros como papás empleamos en casa es totalmente diferente a la metodología que emplean los maestros, y que de alguna forma pues esto hace que se confunda el niño, ¿no? O la niña, en donde cuando se le está explicando pues se entiende de manera diferente, y pues esto a la larga se ve reflejado en tareas frustradas, en momentos que pudieran ser incluso padres de convivencia entre papás, mamás e hijos e hijas, se vuelva una situación pues un poquito a veces difícil. Y creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Todos tenemos alguna experiencia en donde cuando le preguntas a papá o mamá, pues la verdad te confunde, y lejos de ayudarte, si ya de por sí estás incómodo, frustrado por el hecho de que no sabes cómo resolver el problema o no entiendes el problema, y si a eso le agregamos que mi papá me confunde más o mi mamá me confunde más, pues el nivel de frustración se incrementa y el resultado pues se lo vuelve totalmente desfavorecedor. Tú tienes grandes ventajas, aparte de ser psicóloga educativa, pues eres docente de grupo, que eso también es importantísimo, y aparte también eres mamá, entonces tú la puedes ver en las tres esferas, o sea, tienes la gran ventaja, vamos a decirlo así, que tienes el conocimiento, que tienes la aplicación a nivel La docente, tienes la práctica. aplicación a nivel de hogar, ¿no? Entonces eso te da a ti la oportunidad de que los papás, pues, de alguna manera puedan o de alguna forma tener pues una visión un poquito más amplificada. Me gustaría que platicáramos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros iniciar en este proceso de cómo poderle ayudar a nuestros hijos en las tareas? A veces, perdón, voy a hablar un poquitito más, a veces nosotros no esperamos, decimos, ¿qué te dejaron de tarea, no? Esto y esto y esto. Ah, pues hazlo rápido, ¿no? O sea, tú en esa parte, cómo puedes sugerir que el papá o la mamá pues, se compenetre con el niño, o de alguna manera busquen esa simbiosis o busquen esa comunicación que permita de alguna forma que el niño se sienta con la confianza de decirle a su papá y su mamá, pues tengo esta tarea, y que de alguna manera no se sienta abrumado de la presión que ejercemos nosotros como papás en ese sentido, ¿no? Platícanos, Andy, Mira, ¿cómo ves esta parte? pues primeramente todo empieza desde el preescolar, que es cuando empiezan a dejar pues un poquito de tareas, que la manualidad y todo esto. He observado mucho, sobre todo en escuelas particulares, que inician el proceso de lectoescritura muchísimo antes del tiempo que pues está marcado según los planes y programas. Y de pronto esto causa un poquito de estrés y frustración con los papás, porque es así como que es que le dejaron hacer la plana de mame mi momo
y no se las ha aprendido y entonces de a poquito vamos acelerando los procesos. Cuando hay un acompañamiento desde el inicio, desde el preescolar, pues a veces los papás solemos ser como aprensivos en esta cuestión de decir, em, pues quiero que lo aprenda, quiero que lea como los demás compañeros, quiero que vaya a la par. Entonces, algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, yo creo que en todas las etapas, es que el niño va a ir avanzando conforme se vaya desarrollando biológicamente para después hacerlo cognitivamente, porque si no Ujú. pasa lo primero, pues lo segundo va a ir dificultando. Entonces, primeramente tener esta parte en claro, qué puede hacer mi niño para la edad, qué no puede hacer y en dónde está como el foco rojo. ¿Cómo voy a saberlo como papá? De pronto nos dejamos llevar mucho por la comparación. Es que ya viste que el hijo de fulanito ya hace esto, ya lee, ya cuenta, ya sabe los números en inglés y poco a poquito vamos comparando a nuestros hijos con qué puede hacer el hijo del vecino y no lo que puede hacer nuestro pequeño. Todos los niños aprenden diferente, todas las personas aprendemos diferente y logramos cosas de diferente forma. Entonces, debemos de darle a nuestros hijos la oportunidad de que florezcan a su tiempo y en su desarrollo. ¿Qué puedo hacer yo como papá? Pues informarme y apoyar desde esta cuestión. Pasa mucho, sobre todo en el tema de lectoescritura, que sentimos como esa presión de que ya lea, ya lea, ya lea. Y nosotros con el afán a veces de querer que ya lea, pues le enseñamos como nosotros creemos como papás o como nos educaron a nosotros o como nosotros sabemos. Pero pues hoy en día hay infinidad de metodologías y estrategias para enseñar a los niños a leer. Entonces, lo primero que tengo que hacer como papá es acercarme a la maestra y decir, maestra, maestro, ¿en qué necesito en qué necesitas que te apoye? Y de este punto partir. Y pues una sugerencia que yo hago así como que de siempre, hojear los cuadernos o los libros. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué está trabajando nuestro niño, qué está haciendo. A lo mejor nos podemos apoyar. Hoy en día pues hay infinidad de materiales en YouTube, dado la pandemia. Entonces, podemos buscar el tema así, página tal, del libro tal, en YouTube y nos va a aparecer infinidad de videos. Hay videos muy explicados por maestros, muy bien explicados por maestros, entonces, a lo mejor, pues esto nos abre la puerta para decir, ah, no era así, así era el proceso. Ahora, hay niños que requieren otra metodología o material concreto para poder entender lo que estamos tratando de explicar. Entonces, en esta parte, pues también es como que ponernos creativos, ¿no? ¿Qué necesita nuestro niño para poder apoyarlo y dar como acompañamiento? Sí, fíjate que algo que es muy, muy importante aquí, Andy, es esa parte, ¿no? O sea, sí debemos nosotros de cuestionarle al maestro en qué podemos ayudarle, o sea, en qué podemos complementar o de qué manera podemos complementar. Y muchas de las ocasiones, aunque hay niños que son sumamente, muy inteligentes, que tienen muy buena capacidad, que entienden muy bien, o sea, que no necesitan más que la supervisión, y es una supervisión a veces muy general, en donde de alguna manera, pues nada más es, terminaste, sí, ya está toda, ok, te la reviso, no pasa nada, y no necesitan complementar, pero son los menos, o sea, dentro del grupo son los menos, o sea, es el 10% del grupo en ese sentido, ¿no? Está el otro 70%, que es el grupo regular, en donde unos tienen más habilidades para ciertas áreas, y bueno, van en esa parte, pero también tenemos el grupo en donde las necesidades son mayores, en donde muchas de las ocasiones, como bien lo mencionas, las exigencias que le estamos pidiendo al niño o la niña se salen fuera del nivel que realmente trae el niño. Y entonces, muchas de nosotros como papás, pues no nos damos cuenta y asumimos que el niño no aprende porque la maestra no le enseña, ¿no? O el niño no aprende o el niño no avanza porque la maestra no le pone la dedicación o el tiempo, o el niño no avanza por los pretextos que uno como papá puede llegar a poner, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que definitivamente el niño trae algún problema, alguna dificultad, algún trastorno, ¿no? Y nosotros como papás, en nuestro fenómeno frecuente de negación, porque todo mundo lo tenemos, nadie está exento, o sea, nadie está exento en el sentido de decir, ay, es que mi niño tiene tal dificultad. Un trastorno que es muy frecuente,
que cuesta mucho trabajo, como tú dices, tener ese proceso madurativo cognitivo, no madurativo físico, no es el niño de que tiene 6 años y ya a los 6 años en adelante tiene que aprender a leer y escribir, sumar, restar, etcétera, sino es un proceso en donde el pensamiento lógico abstracto se establece de mejor manera, que es un proceso cognitivo que empieza en algunos niños desde los 4, hay niños a partir de los 6 y hay niños que hasta los 8 empiezan a tener ese proceso madurativo. Y pues son aquellos niños que tenemos que irle dando su tiempo, ¿no? Sí, desgraciadamente el tiempo genera desventajas. ¿Cómo? Pues que si los demás van pues un poquito más avanzados, si la van mejor, ya juntan las letras, etcétera, pues bueno, les va mejor, ¿no? Pero también nosotros como papás, si nosotros vemos que nuestro niño o niña se le dificulta, pues lejos de estarle generando una exigencia, lejos de estarle generando una frustración, lejos de estarle generando un ambiente hostil que ya de por sí lo tiene, porque indiscutiblemente los niños al compararse, porque ellos se dan cuenta que los demás sí leen y él no, etcétera, 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 debemos de establecer una buena comunicación con la maestra. Y si hay alguna dificultad, pues de alguna manera empezar a trabajarla, ¿no? Como el trastorno de la lectoescritura es un trastorno muy frecuente que desgraciadamente se diagnostica en etapas muy tardías, 8 o 9 años, que bueno, pues porque ya debe de tener consolidada la lectoescritura por el proceso madurativo cognitivo, pero a veces nos empezamos a dar cuenta que, híjole, ¿cómo se confunde la B con la D? ¿O cómo se confunde la P con la Q? ¿O cómo confunde el 3 con el E? ¿O cómo escribe con patas cruzadas así que ni se le entiende? O sea, y no es por falta de actitud del niño, es porque definitivamente su proceso cognitivo, su proceso motriz fino, etcétera, pues no se ha desarrollado de manera adecuada comparativamente con otro niño. Y no porque el otro niño o la otra niña sea mejor o peor, sino simplemente es un proceso, es una línea que todos debemos de pasar. Es como para poder llegar a la adultez tenemos que pasar por la adolescencia. Hay unos más temprano, otros se les da en el momento y otros se les da de manera tardía, ¿no? Entonces es el mismo. Entonces, muchas de las ocasiones nosotros como papás no nos damos cuenta de eso. Y si no vamos y le preguntamos a la maestra, si no vamos y le cuestionamos a la maestra, no con la finalidad de culpabilizar, porque no es culpabilizar, es con la finalidad de generar un vínculo de unión que Y de permita una mejor informarnos. comunicación, ¿no? Ajá. Sí, y informarnos también como papás qué está pasando, ¿no? Porque esto que comentas es muy cierto. A veces nos cegamos a que no, es que mi niño no es así, o a mí me dijo esto y yo le creo a mi niño, pero pues a veces el niño se comporta de otra forma en la escuela o tiene otra actitud en la escuela. Entonces, lo primero pues sí es conocer bien qué está pasando dentro de la escuela, acercarme a la escuela, tener esta comunicación efectiva con el personal de la escuela, ya sea la maestra. Algunos colegios tienen un departamento psicopedagógico, entonces, pues también es importante, ¿no? Cómo lo observa, en qué puedo trabajar, en qué puedo colaborar en casa, en qué le puedo ayudar y toda esta cuestión. Por otro lado, pues también está la parte de... em, pues aparte de yo informarme, hay ciertos detallitos que como papás vemos en la vida cotidiana que dicen, algo no está bien. Ahorita que comentabas de los, como un foquito rojo, ¿no? Que de pronto yo le doy dos instrucciones y no me las sigue, una se le olvidó. O de pronto hoy practicamos la A y de ratitito le pregunto y ya se le olvidó qué le traes. Entonces, Claro. ahí estamos hablando de que hay algo como que no está bien. Y es cuando yo como papá necesito buscar la ayuda para pues tratar de ver qué está pasando con mi niño, ¿no? Ya sea acercarme a una psicopedagoga, al neuropediatra, pero sí tratar de buscar qué es lo que está pasando. Primeramente, pues hablar con la maestra. Ahora, respecto al desempeño de las tareas o cómo darle seguimiento a esto, pues sí es importante esta parte que comentas de no estresarlo y cómo vamos a hacer esto. Es muy importante, yo creo que toda la vida nos lo han dicho las personas que tenemos hijos desde chiquitos, desde que acuden a guardería, que es muy importante llevar una rutina. Entonces, para las tareas pasa lo mismo. Yo como papá necesito poner una rutina y una rutina que sea efectiva para él, porque a lo mejor si tengo un horario, no sé, de 8 de la mañana a 7 de la noche de trabajo y yo quiero ponerme con mi hijo a las 9:30 a hacer la tarea, pues lógico que no lo va a lograr o voy a terminar haciéndola yo. Entonces, todas las tareas tienen un propósito y tienen un porqué, no es que nada más se dejen
porque sí, la intención pues es reforzar lo que se trabajó en clase. Entonces, pues yo también ser como papá consciente de esta parte del tiempo, ¿no? Si mi hijo no va a lograr concentrarse a las 9 de la noche, pues es imposible que logre retener algo. Ya está cansado, ya, o sea, ya para él ya el día terminó. Entonces, yo como papá, pues tratar de buscar la estrategia de que alguien me apoye si yo no puedo hacerlo o ver qué otra dinámica puedo hacer. Ahora, respecto al ambiente, pues también es importante esto. Tenemos la mala costumbre de, sobre todo ahorita con la pandemia, creo que se incrementó, de estar en la cama con la computadora, ahí tirados, los adolescentes o ya a nivel medio superior, pues incluso tomar las clases desde ahí, ¿no? Entonces, esta parte de estar cómodos genera un poquito más, nos encamina hacia, ay, pues ya lo hago, ahí se va, o con flojerita, o entonces, si nosotros no tenemos un ambiente adecuado para nuestros hijos, ¿qué es un ambiente adecuado? Sentarlo en una mesita, en un ambiente ventilado, que no haya distractores. En una ocasión, fíjate que me tocó la experiencia de atender a una mamita que me decía, es que mi hijo tiene que aprender a concentrarse. No importa si la televisión está prendida, él tiene que aprender a concentrarse. Entonces, ella quería obligarlo a que hiciera la tarea con el televisor prendido. Lógico, no lo estaba viendo él, lo estaba viendo otro miembro de la familia. Pero, ¿cuál es el estrés al que estoy poniendo a mi hijo para realizar esta actividad? O sea, si yo sé que le cuesta trabajo concentrarse y todavía le estoy poniendo ahí un distractor, yo por voluntad, pues no sé, o sea, ¿cómo pretendo, no? Llegar a al objetivo. Y aquí viene otro detalle, bien iluminado. Es súper importantísimo que el área en donde uno va a realizar sus actividades debe estar bien iluminada. O sea, debe de tener esa característica en donde debe estar lo mejor iluminado. Y otra cosa que es complicado, hay lugares donde pues el espacio es muy pequeño, muy reducido y se acumula mucho calor. Entonces el calor es un factor que también influye en el proceso de concentración, te favorece. Imagínate un lugar poco iluminado, con mucho calor, poco aireado, te da sueño. Claro, claro, Entonces entonces, no favorece. Entonces, ujú, sí, fíjate que algo que es muy importante es que como tú bien lo mencionas, desgraciadamente hoy en día, por todas las actividades que realizamos los papás, andamos corriendo para arriba y para abajo, no le hemos logrado dar el tiempo que debe o que compete a las tareas de los niños, ¿no? Y lo entendemos y lo respetamos. Digo, la finalidad de esto, pues, es tratar de darles una orientación, ¿no? De por qué a veces las cosas no funcionan como deberían de funcionar. Y un detalle que es muy importante es eso, o sea, hay ocasiones que el niño está haciendo la tarea y los demás están comiendo, porque ya ajá, llegó el otro niño y quiso comer, o sea, porque lo hace en el comedor, porque es el único sitio que tal vez tiene en ese momento para poderlo realizar. Pero yo he sabido de casos en que lo hacen en la mesa de centro de la sala y con el televisor prendido, ¿no? O sea, sí, sí se necesita siempre un tiempo y un lugar, que eso es fundamental. O sea, un tiempo y un lugar específico en donde mi cerebro se programa para eso. O sea, yo les digo a los papás, tú no puedes hacer ejercicio en la cocina. O sea, tú no puedes poner ajá, la caminadora en la cocina y ponerte a correr en la cocina. O no lo puedes claro, hacer en la sala. Digo, tendrás, no sé, una sala muy amplia, pero no es el lugar, no es la situación. O sea, por eso el proceso de aprendizaje cuando se fue a casa fue muy complicado porque ya estábamos programados de alguna manera psicológicamente a un ambiente, un lugar. Si ustedes se acuerdan, su aula está llena de ventanas porque tiene que estar ampliamente iluminado. Tiene una altura para que tenga de alguna manera una mejor aire, que no se concentre el calor. El color del del salón salón, debe de ser un color reflectante que permita que se mantenga la iluminación, que se mantenga fresco. O sea, el mesabanco tiene una altura, el sillín, o sea, todo tiene un porqué, como tú lo mencionas. ujú, Entonces, debemos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, traspolar esta parte a la casa para tener un espacio específico para realizar este tipo de actividades. claro que sí. Y, y, Ahora, y otro, y otra, perdón, y otra cosa muy importante que tú mencionas, el hecho de hacer las tareas en tiempos biológicos adecuados. ¿Cómo tiempos biológicos adecuados? Del ciclo circadiano del día
no es correcto hacer la tarea 10, 11 de la noche. Ujú. Mi proceso ya de dormir ya está establecido. Mi hormona que se empieza a segregar o se empieza a generar a partir de la oscuridad generada por la noche, pues, o sea, entonces, sí es muy importante esta parte. Entonces, esta parte tiene que ver con disciplina y rutinas, que sería la primera parte. O sea, sería la segunda parte. Primero sería, me comunico con Maestro, mi maestro. El segundo, establecer un lugar rutinas. adecuado, con condiciones adecuadas y un horario adecuado con características adecuadas. Es decir, que yo en ese momento no voy a estar, voy a tratar de poner la mayor atención y tiempo a mi hijo o mi hija en el cuidado de la tarea por si me requiere. Yo ya sé que tengo que estar disponible y no hacer otro tipo de actividad. Si la condición lo permite, pues adelante. Ya dijimos, hay chicos que lo permiten, ¿no? Muy bien, Andrea. Qué otra, Ahora mira, por otro lado, pues también está la parte de la responsabilidad. Yo voy a enseñar a mi hijo a tener la responsabilidad de ir a la escuela y de hacer la tarea. ¿Cómo pasa esto? Desde, yo siempre he comentado cuando inicio un ciclo escolar que el primer grado es determinante. Si yo en primer grado enseño a mi hijo a acomodar la mochila, acomodar su uniforme, a hacer la tarea, solito va a caminar. Pero en cambio, si no lo hago, si yo como papá no lo enseño, pues ¿qué voy a generar? Que voy a tener un niño de cuarto grado, quinto grado que no sabe acomodar la mochila, que no sabe peinarse, que no sabe qué uniforme va a llevar porque nunca ha sido consciente del horario. Entonces, el primer grado es determinante para yo enseñar esta rutina. No me dejarán mentir los padres que tienen hijos. Si yo desde pequeñito le enseño a cepillarse los dientes, él a la edad de 4 años perfectamente va a ir a cepillarse los dientes sin necesidad de que yo le esté diciendo, ve a cepillarte, ve a ponerte la pijama, porque yo ya enseñé esa rutina y él sabe que así tienen que ser las cosas. Entonces pasa lo mismo con la escuela. Si yo desde pequeñito le enseño que esa es su mochila, que ahí tiene que guardar los libros, que ahí tiene que guardar los lápices, esto es bien importante. Luego a veces llegan con la lapicera vacía, pero si yo le enseño a cuidar sus cosas, ¿y qué es enseñar a cuidar? Porque luego es, perdiste el lápiz, cinturonazo, chanclazo. No, 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 a ver, mira, este es tu lápiz, aquí le voy a poner tu nombre, cuando lo desocupes lo guardas. O sea, toda esta parte, si yo la enseño, mi hijo poco a poco va a ir adquiriendo esa responsabilidad. Entonces pasa lo mismo con las tareas. De pronto está la otra parte donde queremos que, híjole, es que le voy a ayudar y le dejaron hacer un cartel y yo le hice el cartel y yo le imprimí y le hice la cartulina y todo. Entonces, mi hijo realmente aprendió algo de esa actividad, ¿en qué colaboró? Porque muchas veces también está la parte opuesta, donde yo mamá o yo papá hago todo por él para que saque un 10 y bueno, yo se los he comentado a mis alumnos por ahí, qué bonita le quedó la tarea a tu mamá, porque es evidente cuando lo hacen ellos y cuando lo hace el papá. Y sí está bien acompañar, ¿no? A lo mejor te ayudo a recortar porque no eres muy bueno, a lo mejor te ayudo a planificar los espacios porque yo sé que te cuesta trabajo, pero a ver, ¿tú qué vas a hacer? Tú hazlo, tú dime. Yo trato de explicar mucho a los papás el concepto de la mayéutica. ¿Qué es esto? El niño me dice, mamá, ¿de qué color es el pasto? Y yo pregunto, ¿de qué color crees que es? A ver, como que, ¿a qué color se parece? ¿Qué cosas son iguales? Entonces, la mayéutica es, yo lanzo otra pregunta para que él se empiece a poner interrogantes y entonces él solito llegue a la conclusión de qué color es el pasto. Y pasa lo mismo con la tarea, y es que de pronto hay niños que dicen, es que no le entiendo, es que no sé qué dice, y no es que no quieran, sino están esperando que papá, mamá o el hermano le den la respuesta de, ay, ya, es tanto. 2 más 2 son 4, ya. Entonces, sí es importante que nosotros como papás trabajemos con la responsabilidad de qué es ir a la escuela, qué es la tarea, y llevemos ese acompañamiento, no hacerlo nosotros, sino ese acompañamiento. Yo recorto, pero tú coloreas. sí, y eso es parte, volvemos de la responsabilidad. O sea, al fin y al cabo es una situación en donde nosotros lo hacemos responsable y le damos la oportunidad del error. Nada más que ahí a veces como papás, ya en la cuestión conductual, si no tenemos la paciencia y la tolerancia de aceptar el error o de aceptar que el niño se puede equivocar, porque traemos el tiempo encima, etcétera, etcétera, todos los pretextos que siempre podemos poner, pues definitivamente el niño no se siente con esa confianza de poder discernir para obtener la respuesta, ¿verdad? O sea,
Y otro detalle que también es muy importante, Andy, que tú acabas de mencionar esta parte, es un acompañamiento. O sea, la tarea no es yo te resuelvo, yo te acompaño en el proceso para que tú lo aprendas, lo concretes y eso te dé la oportunidad de poderlo emplear el día de mañana. Porque es algo que la gente a veces no logra ver. No nos olvidemos que el conocimiento es algo piramidal. O sea, Ujú. ¿a qué nos referimos yo siempre, hace mucho tiempo que no manejaba estos términos, pero siempre le decía a los papás, es que el conocimiento es algo piramidal y se quedan como que es una pirámide, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Si el primer paso no está bien fundamentado, el segundo no lo va a estar. Y luego el tercero menos, luego el cuarto menos, luego el quinto menos, y va a llegar un momento que la casa se va a caer, la pirámide se va a caer. Porque lo que yo aprendí ayer, lo voy a utilizar hoy, y lo que aprenda hoy lo voy a utilizar mañana, y así sucesivamente. Sí, sabemos que hay conocimientos que nunca en la vida los vamos a emplear, o sea, yo te voy a poner un ejemplo, decía hace poquito una persona, oye, ¿a mí de qué me sirvió la hidrografía de México? O la orografía de México. Pues sí, sé que hay una Sierra Madre Occidental, no sé, pero pues a mí, Jesús Salmerón, en su día a día, en la labor que hace en el día a día, pues no me es útil, o sea, ¿por qué? Porque pues yo no soy biólogo, yo no, bueno, pues Ajá. son conocimientos generales, o sea, yo a mí de qué me sirvió álgebra, yo estudié medicina, o trigonometría analítica, o Y de cálculo. aquí partimos de discernir entre los conocimientos básicos y los que ya no son tan básicos, Es porque correcto. yo comento con los papás, o sea, hoy en día busca su teléfono, o sea, va a querer una dirección y va a sacar su teléfono, o no sé qué vaya para ese entonces que este niñito de ahora sea un adulto, qué tecnología haya, que ya no va a ser necesario. Entonces, tengo que concentrarme en qué sí necesito que aprenda, qué sí necesito que aprenda a leer a la perfección, a comprender, a resolver un problema y trabajar con esta parte, pues ahora de las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar a mi hijo a que resuelva un problema de la vida cotidiana para que sobresalga? Entonces, todas estas cuestiones pasan en la escuela y tienen un porqué. A ver, no, no, dígame. No, adelante. Fíjate que eso que acabas de mencionar está totalmente, yo estoy totalmente a favor, ¿no? Creo que la tecnología, una de las principales finalidades de la tecnología, pues es facilitarle la vida al ser humano, ¿no? Y siempre les digo algo muy común, ¿cuántos teléfonos, números de teléfonos te sabes ahorita, Andy? ¿O cuántos me sé yo, no? Yo me sé uno, dos. El de mi papá y el de mi mamá. Yo me sé el de la clínica y el de mi esposa. Ujú. Y el mío. Ajá. ¿Me explico? No me sé el de la clínica de Pénjamo, un ejemplo. ¿Por qué? Porque el teléfono me ha facilitado eso. Ujú. ¿A qué vamos con todo esto? Las tecnologías que se utilizan hoy en día son tecnologías que son facilitadoras del conocimiento. Ya no necesitas ir a la biblioteca, ya no necesitas, etcétera. Pero a veces el filtrar tanta información hace que el niño se sienta de alguna manera merecedor de esa información, que no la busque, que no la mantenga. Y algo que es muy importante es que ya uno, en ese sentido, con la experiencia ya vivida, pues ya evalúa lo que tú mencionas, qué le es útil y qué no le es útil. Pero algo que está pasando mucho, que me llega a pasar también a mí, no lo voy a negar, es que no sabemos leer. O sea, no sabemos leer, o sea, de verdad, y no lo Ujú. digo mal afán, a veces no sabemos expresar en nuestras ideas en la cuestión de la escritura, o sea, no tenemos el uso adecuado de la coma, el uso adecuado del punto, entonces, todo ese tipo de detallitos hace que la interpretación de una idea se vaya completamente por otro lado. Y creo que a mí me suele pasar a veces cuando lo leo muy rápido y que pues estoy corriendo a todos lados y que lo leo rapidísimo y pues a veces no, la interpretación no es la correcta, pero a lo que vamos es que algo que nosotros debemos de ser conscientes es que hay herramientas básicas y fundamentales que no pueden ser suplidas por la tecnología. Ujú. El teléfono no va a leer por mí, el teléfono no me va a ayudar a identificar qué billete es más grande o qué billete es más pequeño, o qué valor o qué poder adquisitivo me da ese billete. El teléfono no me va a decir si tengo que firmar o tengo que poner mi huella, o sea, entonces son detalles que a veces como papás minorizamos. Ay, pues hay que aprenda a leer como pueda. No, 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 o sea, no es como pueda, es que aprenda a leer, sí, no como una persona que va a dar un discurso probablemente, ¿no? Que sea un orador, que se lo tenga que aprender de memoria y que sepa meter
las entonaciones, los énfasis, no, 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 para nada, pero que cuando lo lea sepa de qué se trata, qué es lo que tiene que hacer. Y eso Ajá. sucede de una manera muy frecuente. Entonces, si yo, papá, yo, mamá, pues no sé leer, es Sí, difícil que yo enseñe algo que yo no sé. sí, y a veces nos toca incluso aprender hasta con nuestros hijos, porque también me ha pasado mamás que tienen faltas de ortografía y estamos trabajando a lo mejor el uso de la B y la V y pues mamá también tiene que aprenderlo, porque a lo mejor si no lo sabe, pues le va a tocar aprenderlo con el niño porque tienen que practicarlo. Y al final del día no podemos pedirle a nuestros hijos algo que nosotros mismos no tenemos o no está en nosotros. Yo no le voy a pedir a mi hijo que vaya a cepillarse los dientes todas las noches y yo como mamá no lo hago porque no estoy predicando con ese ejemplo. Entonces pasa exactamente lo mismo con la escuela, ¿no? Yo debo de trabajar en mí para poder apoyar a mi hijo y de pronto pues también me ha tocado papás que me dicen es que yo no sé leer o yo no sé escribir. Bueno, Claro. nunca es tarde y ha llegado el momento en que tienes que hacerlo no por ti, sino para enseñar a tu hijo. Entonces, sí, sí es bien importante esto que comentas de, pues, que nosotros como papás hagamos hincapié en estas habilidades. Y estas habilidades se trabajan en el primer grado, lo que es la noción de número o correspondencia de número, que son sumas y restas, que es algo básico, y la parte de la lectoescritura. Por eso la importancia del primer grado, o sea, en primer grado se observa una transición grande entre el preescolar y la primaria, porque es como, yo pienso que es como el cimiento más importante que tenemos que llevar para que nuestro hijo vaya avanzando y vaya progresando. Entonces, sí es importante que nos informemos sobre esto, cómo son los pasos, qué debo de hacer yo como papá para apoyar este proceso de aprendizaje y en base a eso ir caminando y de pronto si yo veo un foco rojo, ¿qué es un foco rojo? Es que no pone atención, se distrae, tarda 1000 horas haciendo la tarea. Le digo, recoge los zapatos y levanta la escoba y nomás recogió los zapatos, o le tengo que estar recordando todos los días algo, una actividad. O se le Entonces ahí, olvidan las cosas, que es otra sí, parte muy importante. Dicen los papás, claro. es que se le olvidan las cosas. Ujú. Es muy frecuente que el niño le digo, hoy repasamos las vocales y ya mañana ya no sabe nada. O sea, esa parte, ¿no? Sí, y en esa parte pues es un foquito rojo para inmediatamente buscar una valoración y ver qué es lo que está pasando, porque de aquí viene la otra parte que comentabas hace un momento. Yo papá no tengo paciencia y de pronto empiezo a frustrar a mi hijo, es que no sabes, eres un tonto, así, 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 y pues luego cuando llegan al consultorio pues son niños súper tristes que o sea, esto ha perjudicado en su autoestima y en su autonomía, decir, es que yo no sé, es que no puedo. Incluso muchas veces ni siquiera lo intentan porque ya de antemano dicen, es que yo no sé, soy un tonto, yo no puedo. Y sí es importante que nosotros como papá, a ver, o sea, ya le dije de una forma, ya le dije de otra, ya le expliqué así. Si Claro, no, pues a ver, me relajo y busco apoyo porque pues, o sea, tampoco me voy a ir sobre de él, es que no aprendes, es que esto, es que el otro, porque lo único que voy a provocar, pues, es generar ese estrés. Y muchas veces ese estrés también se ve en la escuela. Me ha pasado con pacientes que tienen dislexia, que ya van en grados más altos, cuarto, quinto, y es un no querer ir a la escuela y no quiero ir a la escuela y no quiero ir a la escuela, por toda esta parte que se ha suscitado de burlas, ¿no? Porque de pronto es muy común que en la escuela los pongamos a leer en voz alta y se equivoquen y ja, 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 no sabe leer, así no es. Entonces, pues sí es importante que nosotros como papás también mostremos esta parte empática y de comprensión de a ver qué está pasando, vamos a buscar ayuda, porque de pronto si en la escuela no lo hay y en casa tampoco, pues a dónde vamos a llevar a nuestro hijo. y el otro parte importante, el primer visor no es el maestro, el primer visor soy yo, papá, y yo, mamá. O sea, yo soy la persona que de alguna Ujú. manera me doy cuenta, digo, porque uno no puede engañar a los papás. O sea, es complicadísimo que uno, en la parte de la salud mental y hablando pues del proceso del aprendizaje, uno no puede engañar a los papás. O sea, uno como papá se da cuenta si mi hijo no está teniendo alguna dificultad o de alguna manera algo no se está resolviendo de manera adecuada. Y ahí es como cuando nosotros debemos de darle el derecho de la duda al niño
y en definitiva, ver qué factores pueden estarlo generando. O sea, si el niño tiene algún problema visual, que también es algo muy frecuente, si el niño tiene algún problema Auditivo auditivo, o de ¿no? lenguaje. O tiene algún problema de lenguaje, y de alguna manera nosotros pues a veces volvemos a esta parte, no hemos puesto la atención suficiente para brindar el cuidado y la atención del mismo, a la larga genera problemas. Yo siempre les digo, niño con trastorno de la comunicación o problemas de lenguaje, el 50% tienen problemas de la lectoescritura. Y entonces, es Sí. clásico, ¿no? Decían, ay, cuando pueda, hay que hable, oye, ya tiene 5 años, o sea, ya es complicado, o sea, este niño ya va a tener dificultades en la... Y déjate las dificultades de la lectoescritura, las dificultades interpersonales, o sea, el socializar, la autoestima, la autoconfianza, que en un conjunto, pues, híjole, se vuelve una bomba atómica para el desarrollo del niño, Claro. potencializador o totalmente negativo, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros como papás no debemos de confiarnos. O sea, si nosotros como papás ya nos dimos cuenta que al estar haciendo actividades con nuestro hijo de las tareas, el proceso o el resultado que se debe de obtener del esfuerzo que se está realizando para concluir la tarea no se logra, algo está mal. Y volvemos Y otra vez sobre todo, ajá, al no, paso no, principal. Primero, sí. me comunico contigo, maestro. Oiga, maestra Andy, mi niño no aprende. Y ya uno dice, bueno, mire, yo ya también lo había visto, yo ya se lo comuniqué, ya le dije a la persona de psicología de aquí, ya le van a hacer una evaluación. Ah, muy bien, mi maestra está atenta de mi niño, nada Ujú. más que no me había comentado nada, o yo no le había comentado nada, papá, por el hecho de que primero quería que lo valorara psicología educativa del grupo, ¿no? Bueno, del colegio, de la escuela, del USAER, etcétera. Ah, bueno, no, señora, fíjese que aquí trabaja muy bien. Aquí me termina todo muy bien, mire sus tareas, o sea, caramba, entonces no es entonces ahí es el ambiente, ya no es el Ujú. niño. El niño o la niña es cuando se afecta en los dos ambientes estudiantiles, que es casa y escuela. Cuando es así, cuando le va mal en la escuela y cuando le va mal en la casa, aguas, es el niño o la niña. Tenemos que estar al pendiente. Observar, claro. Si en el ambiente le va mejor en la escuela y le va peor en la casa, aguas, soy yo papá y yo mamá. Algo está mal. El lugar físico, el ambiente familiar, la relación que yo tengo con el niño, la situación que hay con el niño. Ya no se da mucho, pero en algún momento había niños que tenían que trabajar a etapas muy tempranas y llegaban a casa y pues ya no hacían la tarea, no terminaban todo porque se tenían que ir a chambear con el papá o la mamá. Digo, todavía lo sigue habiendo, pero pues bueno, ya no es en la misma proporción. Y pues lógico, no terminaba las tareas, bueno, ya tienes un factor, ¿no? O el ambiente, hay violencia intradoméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, son situaciones importantes. Y si yo ya me di cuenta que algo está fallando, pues debo de tener la apertura de cambiar. O sea, yo, papá, debo de buscar las estrategias en comunicación con el maestro de la escuela, en comunicación con el psicólogo educativo que hay en la escuela o el apoyo de psicología educativa escolar, etcétera, 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 pues para ayudarle. Ahorita se me viene a la mente gente que dice, es que señor, su niño por su capacidad grafomotora no puede utilizar el lápiz que usted le compra, necesita un lápiz más grueso. O por el tipo de agarre que tiene. Bueno, a ver por qué agarra de esa manera. ¿Es manía o tiene alguna limitación? Y si resulta que le agarra mal de una manita y el piecito como que lo arrastra y como que cuando se ríe se le va un poquito la boca, algo está mal de esto, ¿no? O sea, a veces nosotros como papás pecamos de dejar pasar muchas situaciones que le van a impactar tarde que temprano al niño o la niña. Y es nuestra Mm, responsabilidad, no es del docente, ¿eh? Aquí sí claro. lo aclaro, no es del docente, es mía. Y a quien más me Y, interesa es a mí, ajá. papá o mamá. El Y docente sobre puede todo, hacer ujú, mil cosas, mandarlo con X, con Y, con Z, decirle, pedirle, pero si a mi papá no me interesa, a mi mamá no me interesa, de nada sirve que tengamos todo el resto del equipo, porque al fin y al cabo es un equipo, la mejor de las actitudes, ¿no, Andy?
Claro, y sobre todo también, fíjate que prestar oídos sordos a los comentarios externos, porque de pronto me ha pasado, te comparto, mi hijo, el mayor, tiene problemas de lenguaje y yo como psicóloga, pues yo veía y decía, no, es que no, es que ya debería hacer esto, es que ya debería hacer lo otro. Y muchísima gente a mi alrededor, familia, mamá, papá, o sea, es que está chiquito, déjalo, incluso mismas colegas, está pequeño, déjalo, déjalo. No, ¿cuál déjalo? O sea, vamos a terapia y vamos a ver qué pasa. Y pasa también con los papás, o sea, nos dan un diagnóstico, nos dicen, ¿saben qué? Va a necesitar medicamento o necesita, ay no, ¿cómo le vas a dar eso? Es que está bien chiquito, lo vas a hacer drogadicto, bla, bla, bla. Y lo único que yo estoy haciendo como papá es frenar ese desarrollo. O lo que ya me dijeron, porque a lo mejor ya acudí, ya fui, ya me dieron un diagnóstico, pero no le doy seguimiento. Entonces, al no darle seguimiento, ¿qué estoy haciendo? Cerrarle la puerta a mi hijo a la oportunidad de que progrese y de que avance. Entonces, sí es bien importante esto que comentas, o sea, es mi responsabilidad como papá, a mí es a quien me interesa y a nadie más le va a interesar. Puede estar involucrada la abuelita, la tía, el sobrino, pero si yo, papá, no doy luz verde para guiar el camino, de nada va a servir. No, y otro detalle que aquí es muy importante, papás y mamás, nadie está exento. Claro. Así seas maestro, así seas jardinero, así seas médico, así seas neurólogo, pediatra, así seas psicóloga educativa, en nuestros hijos y en el proceso de desarrollo, aunque uno tenga las herramientas para poder potencializar y hacer crecer, hay niños que vienen con dificultades y los debemos de potencializar, o sea, en el buen sentido de la Ujú. palabra, no las dificultades, claro está. Entonces, ahorita que tú comentas esta parte en donde tú notas que tu niño tiene un trastorno de la comunicación, pues dices, oye, yo no voy a pecar de confiada y mejor me pongo a actuar, ¿no? Ujú. A veces cuando tenemos ese conocimiento sobre cierta situación, nos confiamos de más, somos los que más nos llegamos a confiar y somos los que más llegamos a pecar en el sentido del tiempo. Ya cuando nos damos cuenta, incluso somos los más renuentes. Yo tengo conocidos que van conmigo, médicos, papás médicos, renuentes a darle tratamiento a sus hijos. Y entonces es donde yo digo, a ver, ¿qué congruencia hay? O sea, a ver, y si les he dicho, entonces, pues, ¿a qué vienes conmigo? O sea, Ujú. tú sabes a lo que nos dedicamos, o sea, de verdad. O que se sienten agravados o ofendidos porque los mandan con el neurólogo pediatra, ¿no? Yo les digo, papás, y se los digo abiertamente, cuando alguien le diga algo de su hijo, en el buen sentido, hablando en la cuestión de la docencia, porque los papás lo toman muy resentido, cuando dicen, señor, es que necesita un apoyo su niño, y si yo no me he puesto a ver que realmente lo necesita, o sea, si yo no me he puesto a comprobar la orientación que me está dando el docente, ¿no? El maestro, me dice, oiga, es que mire, yo he trabajado con él, ya lo tengo sentado aquí, le pongo, ya le hice cuestiones adaptativas, y el niño no mejora, y mire, es que él necesita otro tipo de atención, e incluso necesita otro tipo de escuela, ¿cómo le va acá? No, pues bien, no, pero mire, chéquelo, porque definitivamente, mira, lo vamos a mandar, se sienten ofendidos. Y yo le digo al Ujú. contrario, si ese docente está al pendiente de tu niño y ya identificó situaciones que le puedan agravar el día de mañana, oye, agradecele. ¿Sí? Sí, y sobre todo, bueno, aquí me hiciste recordar algo. Siempre que entrego un diagnóstico les digo a los papás, la brecha es así, pero si no le dan atención se va a hacer así. Porque, pues lógico, o sea, sí, a lo mejor le está costando trabajo aprender a leer en primer grado. Y, sí, hay que vaya aprendiendo y todo. Al ratito vuelven en cuarto grado, quinto grado y la brecha ya se abrió grande, porque lo que a lo mejor pudimos retomar y rescatar del primer grado, segundo grado, que se enseña la lectoescritura, ya en un quinto grado el maestro para nada lo va a trabajar. Entonces, a fuercitas va a requerir otro apoyo ese niño. Y ahí es donde culpabilizan a los maestros, donde dicen, oiga, pues es que le está exigiendo mucho algo, pues es que no se puede tener. El maestro ya lleva un proceso que no se puede tener de algo que tal vez requiere atención. ¿Y dónde me doy cuenta esto? Pues haciendo las tareas con mi hijo. Ujú. Es donde El- la- yo claro, identifico, o sea, y la tarea está diseñada para que el niño la haga solo en casa, porque es un refuerzo de lo que ya se trabajó en clase. Entonces, si el niño llega a casa y no sabe hacer la tarea, que no se acuerda, que no puede leer, que no puede comprender, ¿qué está pasando? O sí, no estás poniendo atención en clase, o hay algún trastorno o algún tipo de situación
que no te está permitiendo realizar esa actividad. E incluso, fíjate que hoy en día con todos estos niveles de ansiedad que se han generado a través de la pandemia y todo este tipo de situaciones, muchos niños están teniendo dificultades en el aprendizaje asociados a la ansiedad, Ujú, asociados al estrés que se vive en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque en este proceso de la pandemia, durante 2 años, donde no han recibido pues la atención en la educación con la calidad que amerita, porque ya lo platicábamos, el hecho de yo papá me vuelvo maestro de mi niño, que ahorita vamos a hablar de la figura, que es una parte muy importante, de la figura jerárquica, lo que implica. ujú, En ese sentido, pues yo ya vengo confundido, no vengo con las bases piramidales de ese proceso de aprendizaje, y hoy en día llegas a la escuela y te dicen, pues ya ahorita a estas alturas del camino en el programa del 2022, el niño ya debe de saber dividir con puntos decimales. Oiga, pero pues si apenas se va aprendiendo las tablas, y el año pasado fue un caos, la maestra no podía, a veces se conectaba 1 o 2 veces a la semana. Pues si se sabe las tablas es gracias a mí. Pues sí, indiscutiblemente sí, probablemente los 2 años previos por toda la cuestión que está pasando, pues el proceso de aprendizaje lo tuvo gracias a ti, papá, y gracias a ti, mamá, que hicieron todo el esfuerzo de tratar de ayudarle. Pero se están frustrando mucho los niños porque desgraciadamente no están al nivel de competencia, no por la cuestión de que no tengan la capacidad o la habilidad, sino porque no es de la metodología. Y volvemos a caer a la parte número uno. Me comunico con mi docente, con el papá, con mi papá y maestro, pues, para ver qué está pasando. Si el problema nada más es solamente con mi niño o mi niña, o el problema es general. Y entonces ya cuando me dice el maestro, no, señor, no se preocupe, el problema es general, todos vienen igual, todos traen la misma dificultad. Sin embargo, mire, estamos tratando de hacer esta metodología. Y si usted tiene oportunidad de comprar el librito mágico de 4º año que le vale 200 pesos, no sé, bueno, me imagino, ¿verdad? Y ver y empezar a trabajar con él por las tardes, dedíquele 15, 20 minutitos a 1 o 2 paginitas, a ver si de aquí a 3 meses ya logramos todos tener el nivel. No hagas oídos sordos, ¿no? O sea, sí hay que dedicarle ese tiempo. Y hay que dedicarle el tiempo con los siguientes áreas que ya platicamos: lugar adecuado, condiciones o ambiente familiar adecuado. Yo, papá o mamá, digo, siempre hablo de papá, bueno, porque me toca, yo soy papá, ¿verdad? No soy mamá. Dedicarle el tiempo en ese momento adecuado. Y si yo no puedo, hacer un equipo dentro de mi núcleo familiar para ver quién sí se lo puede brindar, y de esa manera pues tratar de ayudar, ¿no? Entonces, muchas de las veces, y si las cosas no funcionan, si las cosas no resultan, si el niño no aprende, algo está pasando. No hagas oídos sordos, no le exijas algo que el niño no te da, no lo frustres, no lo deprimas, no lo pongas más ansioso de lo que ya de por sí le está haciendo la situación. Y tener la apertura y la conciencia de que algo requiere. Sí, probablemente no requiera de un medicamento, sí, probablemente no, pero probablemente requiera de otra metodología en donde tú tampoco eres el experto. Y tú lo sabes, Andy, que eso es otro detalle bien importante. No todos los maestros tienen el afín de la metodología que incluso se puede estar empleando hoy en día, pero tampoco no tienen la obligación relativa de saber metodologías específicas para ciertos trastornos del desarrollo, que es lo que a veces como papá no logran comprender. O sea, si el niño tiene una dificultad de la dislexia o el trastorno de la lectoescritura, el maestro tiene hasta cierto grado de conocimiento, pero ahí entra la psicóloga ujú, educativa y la responsable en ese momento de darle la base, la guía, tanto al docente como a los papás, como al niño o la niña, no es el docente, es la psicóloga educativa o es la licenciada en educación especial, que ya busca una ujú, metodología adaptada al niño para que no tenga problemas ni en casa ni en escuela. Y que ese ujú. proceso de tareas, pues sea un proceso facilitador, facilitador en el buen sentido de la palabra, porque ese es el otro detalle, ¿no? Una cosa es que le facilites, le filtres, pero que él lo haga, y otra cosa es que yo le resuelva, ¿no? Que era lo que ya estábamos comentando, ¿no? Mira, me gustaría retomar esta parte que comentas de la pandemia sobre qué ha pasado con los alumnos, porque bueno, las investigaciones que se han hecho hasta ahorita dice que tenemos 2 años de atraso
en los aprendizajes. Entonces, a lo mejor tenemos un cuarto grado, pero no estamos trabajando cuarto grado propiamente, sino que estamos retomando contenidos de tercer grado, de segundo grado, que pasaron desapercibidos o pasaron de noche. Entonces, todo es un proceso, todo. Siempre, hablando de esta parte de la metodología, pues siempre me gusta explicar esto a los papás del proceso de lectoescritura y el proceso de matemáticas, porque de pronto como que nos queremos saltar etapas y momento, o sea, vamos por partes. Paso 1, paso 2, paso 3, igual con las matemáticas, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, sí es importante que nos acerquemos al maestro y sepamos que a lo mejor no nada más se le está complicando a nuestro hijo, sino es en general a todo el grupo y pues de ahí partir, porque si yo me voy a mi criterio, a lo que yo pienso, a lo que yo veo en el libro, pues a lo mejor en estos momentos, ahorita, en el 2022, no va a ser posible, porque estamos trabajando, cada maestro está trabajando a su ritmo. Entonces, sí es importante hacer esta observación. Sí, claro. Aquí el detalle es, volvemos a lo mismo, comunicación. Uh-huh. O sea, todo parte de ahí. Definitivamente. O sea, piedra angular para que al niño y niña le vaya bien en las tareas es comunicarme con mi docente. Hace tiempo se utilizaron mucho los grupos de WhatsApp para poder comunicar las tareas o comunicar de qué actividades iban a realizar y qué actividades se tenían que entregar, etcétera, ¿no? Entonces, se abrió un canal de comunicación importantísimo con los docentes, con todos los maestros, porque esos eran canales que estaban muy limitados, que si no se veían en el salón, pues fuera del salón ya no se puede. Y es lógico, porque bueno, el trabajo del docente pues tiene un horario y se tiene que respetar como en todos lados. Pero viendo estas necesidades, muchos de los maestros siguen teniendo esta apertura, a la cual les agradecemos muchísimo, en donde pues ya le dan el número personal a la mamá. Y entonces es donde dices, bueno, a ver maestra, perdóneme que sea estas horas, pero ¿qué cree? O sea, ya le intento explicar de una manera, le intento explicar de otra manera, le intento decir de esta manera, usted tendrá algún video, alguna referencia en donde yo pueda leerlo para yo tratar de comunicarme. Y ahí es donde empieza el proceso de comunicación. Y ya le dice, ¿qué cree, señora? Fíjese que yo ya lo intenté con su nena y algo está pasando. No quiero que se alarme, pero algo no está funcionando. Debemos de buscarle un poquito más, ¿no? O debemos de indagar un poquito más de que algo no está funcionando como tiene que ser. Y entonces es ahí donde nosotros volvemos en esta parte, ¿no? Entonces es importante comunicarnos para ver el nivel que estamos teniendo y sobre eso trabajar. Y se debe de hacer de manera individualizada. Aunque llevamos todo un proceso, todos dentro del salón o dentro del grupo, están los que pues no necesitan apoyo, están los que a veces necesitan apoyo y están los chicos que todo el tiempo necesitan apoyo. Y entonces probablemente yo también como docente debo de tener la apertura de decir, bueno, pues yo sé que el papá del niño o la niña que se me está quedando en el grupo, pues me va a estar insistiendo y yo lejos de tomarlo a mal, pues lo debe tomar a bien porque está buscando que el niño le vaya mejor o que a la niña le vaya mejor, ¿no? Entonces, Claro. yo también debo de tener como esa parte del docente. Y si el papá también se me acerca, pues no se me acerca para estarme dando lata, se me acerca porque le preocupa. Entonces también está el docente que se preocupa mucho y ayuda mucho, pero también está el docente renuente, el docente que le vale, el docente que no le interesa, y también los hay, o sea, y entonces también nosotros como papás decimos, oiga, pues si yo me acerco con usted, yo le pido una orientación y usted, pues lejos de darme una guía, me cierra la puerta, pues también no se vale, ¿no? O sea, yo creo que también nosotros, ya lo dijimos, nunca pensamos que lo vamos a necesitar, o sea, nunca pensamos. Y me ha pasado, y yo, no que me ha pasado, yo lo he escuchado de abuelos docentes que fueron totalmente negligentes dentro de su actividad profesional y ahora lo están viviendo con sus nietos. Y entonces cuando, hey, ¿ya se dio cuenta? O sea, hay que ponernos a actuar en el sentido de que si mi hijo llegara a necesitarlo, hablando de que si yo soy la figura docente, ¿cómo me gustaría que me ayudaran? ¿Cómo me gustaría que me orientaran? ¿Cómo? Es donde nos tenemos que volver empáticos.
Y debemos de ser empáticos con el que aprende mucho y muy rápido, hay que potencializar, con el que a veces necesita apoyo, hay que potencializar, pero también no dejar de lado el grupo vulnerable en donde requiere de apoyo continuo y constante. Y si yo no tengo la capacidad, debo de tener la humildad de decir, hey, hasta aquí yo puedo, yo ya no sé, pero no me puedo poner negligente el decir, yo ya no le hago, yo ya no le Ujú. busco, yo ya no esto. Y menos si vemos que los papás están altamente comprometidos con los niños, ¿no? Claro, y no nada más por esa cuestión moral, sino también porque pues es tu trabajo, ¿no? Y te estás prestando un servicio y como prestador de servicio tienes la responsabilidad de capacitarte, aprender y cambiar tu metodología cuando así lo requiera, porque de no ser así, pues estás incurriendo en la discriminación y pues al final del día ese es un delito. Entonces es algo importante que los papás deben de saber porque también me ha tocado la experiencia de que inmediatamente el maestro, pues sí, aquí están las recomendaciones, ya, chao. Entonces, pues yo desde mi área he tratado de ser como muy concreta hacia las recomendaciones que se dan hacia la escuela, ¿no? O sea, ¿qué sí se puede hacer en una escuela y qué no se puede hacer? Cuando se abre esta puerta, esta línea de comunicación y que sería en un mundo ideal donde yo, psicóloga educativa, me comunico con el maestro de grupo y entonces planificamos estrategias que sean efectivas, pues qué padre, ¿no? Pero también hay quien cierra la puerta y no. Entonces, pues aquí tratar de empatizar como papás y si no se abre esta puerta en la escuela, pues definitivamente no es la escuela para mi hijo. Claro, por supuesto, no cerrarnos, aunque tal vez me quede a la vuelta de la esquina y me ahorre un camión y me ahorre en tiempo, ¿no? El acudir a X o Y lugar o me queda de pasadita a la casa. Yo les digo algo bien importante a los papás, no lo lleves a la boca del lobo. O sea, si ya Ujú. te diste cuenta que ahí el maestro no le ayuda, no lo potencializa, lo discrimina, le baja la autoestima y demás, hay maestros que definitivamente no van a ayudar y debemos de tener el valor de decir no y buscar otras alternativas. Y pueden ser los pretextos 50. Desgraciadamente, sí, hay maestros muy valiosos que sacan lo mejor de todos y hay maestros que definitivamente nomás van por cumplir un horario y pues desgraciadamente pues van a eso, ¿no? Nada más con cumplir un horario y buscan cualquier pretexto para faltar y bueno, ya lo sabemos. Hay de todo en la viña del Señor en todas las áreas, en el área académica, en el área de salud, en el área legislativa, en el área jurídica, en todas las áreas lo sabemos, eso no lo vamos a negar. Pero también nosotros como papás pues no vamos a bajar los brazos, no vamos a seguir de alguna manera buscando, luchando el beneficio, ¿no? De nuestros hijos. Y ni modo, hay gente que no le gusta que uno vaya y le toque la puerta, hay gente que no le gusta que le manden el mensajito, hay gente que no le gusta que le hagan ver sus errores, pero no lo vamos a tomar a mal. Definitivamente, Ujú. mientras vaya en pro y beneficio de mi hijo o mi hija, con todo respeto, pero me vale mandarina y yo voy a buscar que mi niño esté bien. Y si eso implica que tenga que caminar más, pues ni modo, vamos a caminar más. Y si eso implica que de alguna manera tengo que hacer un esfuerzo para llevarlo con la psicóloga educativa o la licenciada en educación especial para que me dé una mejor orientación de cómo poder potencializar a mi hijo, pues ni modo, voy a tener que hacer el sacrificio y tal vez este mes o estos 6 meses no vamos a poder comprar el nuevo televisor que teníamos pensado, porque pues ni modo, voy a tener que pagar en terapias, ¿me explico? En esa parte. Ahora, platicábamos ya para terminar por ahí, Andy, algo bien importante, las figuras jerárquicas. Yo soy su papá o yo soy su mamá, no soy su maestro, aún sea Ujú. maestro. En mi casa, yo soy el papá, yo soy la mamá. Y entonces, ese fenómeno psicológico confusor también en las tareas, ¿no? O sea, hay veces que nosotros queremos como papás asumir roles que no nos competen. Y Y que a veces estamos, creamos ansiedad en nuestros hijos, porque me ha pasado, por ejemplo, que el niño así, o sea, una rayita y inmediatamente agarra el borrador y lo borra, o me ha pasado también el que arranca la hoja, oye, momento, tranquilo, ¿qué te pasa?
pero pues es el estrés generado a partir de casa de que quieren trabajos impecables, trabajos sin tachaduras, sin manchones. Entonces, sí, sí, esto que comentas es muy cierto, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada uno? Ahora, retomando otra vez lo de la paciencia, yo comento con mis hijos, si yo no le tengo la paciencia, ¿quién se la va a tener? ¿La maestra? Por Jamás. supuesto que no. O sea, de que la tiene que tener, Sí, pero pero no deja de ser un ser no va a humano ser, ajá, y y aparte al no. final del día no va a ser condescendiente con él, o sea, se tiene que hacer las cosas así y así son. Entonces, sí es muy importante, o sea, ¿cuál es mi rol como papá? Y si lo voy a acompañar, hacer la tarea es un acompañamiento. No me voy a portar autoritaria, no me voy a portar exigente con la intención de que tenga un trabajo impecable, porque pues también está esta parte de que hay niños de, sí, me equivoqué, y retomo ¿qué es esto? Un borrador. ¿Y para qué sirve? Para borrar. Entonces, borra. No pasa No pasa nada. nada, Ujú. claro. Sí, volvemos a esa parte, ¿no? Yo creo que aquí, le decía, ahorita que estamos de vacaciones, comentaba ayer con mi papá, ¿no? Le decía, es que papá, el hecho de que tú vayas y hagas ejercicio y que tengas, y que vayas con tus hijos en el carro, en el proceso de convivencia, te da un proceso de convivencia, te da la oportunidad de conocer a tu hijo, ¿no? O conocer a tus hijos. Lo mismo sucede con las tareas. Las Ujú. tareas te dan la oportunidad de evaluar fortalezas y debilidades de tus hijos. Cómo maneja su frustración, cómo maneja su miedo, cómo él se siente seguro de sí mismo, qué tanta seguridad yo le doy, papá o mamá. Y tú lo has vivido. Cada uno como papá tiene también diferente rol y tiene diferente valor jerárquico. Hay con quien se permite ciertas cosas y hay con quien no se permiten ciertas cosas. Entonces luego se nota cuando se siente el niño en la confianza de, hasta en el agarrar el lápiz, o sea, se nota cuando se siente con el miedo de cometer un error porque ya papá no le tiene la tolerancia y al primer error, tras, ¿no? Entonces, la tarea también se debe de volver un proceso debe de ser un proceso de enseñanza con un gran nivel de retroalimentación en todos los aspectos, no Ujú. solamente en lo académico, sino también en lo emocional, en donde uno como papá le da herramientas a los hijos, decir, ya ves que sí puedes, ya ves que no era tan difícil, ya ves que no es necesario aventar las cosas porque no lo entiendes, ya ves que es cuestión de ponerle un poquito más de atención, ya ves que hay que apagar la tele para que tú puedas terminar pronto tu tarea, ya ves que es importantísimo empezarla a hacer temprano para que tú te vayas a jugar más tarde y te disfrutes la tarde, porque eso también es válido. Ya ves que es importante que si nosotros tenemos disciplina, la hacemos pronto, tenemos tiempo para poderte llevar al karate. O Ujú. sea, nosotros como papás a veces no optimizamos los tiempos, no optimizamos los recursos, y recursos no me quiero referir a recursos económicos, que también influyen, sino no optimizamos nuestros tiempos, y al no optimizar nuestros tiempos damos tiempos de mala calidad con una predisposición inadecuada que al final y al cabo el resultado no va a saber lo que tiene que saber. O sea, no es lo mismo que tú llegues corriendo o que tú llegues arrastrándote a la meta. No tiene el mismo sabor. Y entonces eso va depletando o disminuyendo el deseo del niño de hacer la tarea. Cuando se comparte el felicidades, ya ves que sí se puede, el felicidades es cuestión de nada, el felicidades, mira, necesitaste poquita ayuda esta vez, la otra vez necesitaste mucha y en esta ya no, ya ves que sí lo puedes lograr, pues al niño le vas generando esa expectativa, perdón, esa autoconfianza que le va a permitir lograr expectativas más altas. ¿De acuerdo a qué? A su nivel, de Ujú. acuerdo a su necesidad. Porque incluso en las tareas, así tengas 2, 3 o 5 hijos, cada niño tiene Ujú. diferente forma de aprendizaje y tiempo de aprendizaje. Y hay que darle chance. Yo les digo, últimamente me llega mucho paciente referido de USAER, de las escuelas, con problemas de discapacidad intelectual, niño de 5.º año de primaria sin saber leer y escribir, y le están exigiendo y le están exigiendo. Le digo, hey, pues tú también, papá. O sea, si estás viendo que no puede, pues ¿para qué le pone la pistola en la cabeza? O sea, también dale oportunidad. Sales mal tú con él y lejos de ser un apoyo, te vuelves una persona, otro obstáculo más dentro de su proceso. Mejor entiéndelo
y vamos a actuar, vamos a evaluar, vamos a ver dónde requiere ese tipo de apoyo, pues para que las tareas se vuelvan de una manera más concretas y con mejores resultados, ¿no, Andy? Ujú, claro. Sí, entonces, pues, o sea, definitivamente nosotros como papás tenemos el sartén por el mango y pues ahora sí que es nuestra responsabilidad hacia dónde vamos a encauzar a nuestros hijos con las acciones que nosotros hacemos día a día. Y que esto no es propiamente de la escuela, sino que también hay muchas cuestiones que se pueden trabajar en casa. Por ejemplo, realizando pequeños quehaceres como limpiando la mesa, tendiendo la ropa, sacando la basura, que les ayudan a resolver conflictos y a trabajar habilidades. Por ejemplo, limpiar la mesa, estamos trabajando la lateralidad y la motricidad. Sí, claro. No, y aparte, déjate de eso, volvemos, se sienten útiles y aparte de Ajá. sentirse Estamos útiles, trabajando la autoestima estamos trabajando la autoestima y y la aparte estás autonomía. trabajando otro tipo de cosas. Ahorita se me vino a la mente y si el niño no sabe identificar grande o pequeño, pues es la manera, tú tienes las frutas ahí Ujú. y puedes poner la sandía, el melón, la manzana y el limón y hacer fenómenos comparativos. ¿Cuál es la más grande? ¿Ya la tocó? ¿Ya la vio? ¿Ya la percibió? ¿Ya la cargó? ¿Y cuál es la Ajá. más pesada? Yo ahorita me pasó algo bien chistoso y a mi niño ya le enseñé carnívoros y herbívoros. Y va a decir, ay, qué jalado. ¿Por qué? Porque le están gustando los dinosaurios. Y entonces me dijo, oye papá, ¿por qué algunos dinosaurios comen carne? Por esta razón. Y otros porque comen hierbas, por esta razón. Entonces, ¿cuáles son carnívoros? Y empezamos. ¿El león qué es? ¿Carnívoro o herbívoro? Carnívoro. Ah, ¿y la vaca qué es? ¿Carnívoro o herbívoro? Herbívoro. ¿Y el chivo? Porque luego siempre le digo que parece chivo brincando. ¿Y el chivo? ¿Carnívoro? No, mi amor, es herbívoro. Come hierbitas. Y hace poquito me dijo mi niño, oye papá, ¿por qué todos hacemos popó? Y entonces le dije, porque mira, alimentámosla. Pero te voy a platicar, hay unas popós que sirven de abono para las plantas. Y todo salió porque venía una popó en el parabrisas del carro. Y entonces le dije, mira, esta popó, estas popós no sirven. No, sí sirven, hijo. La popó que hace el pajarito calla la planta y la planta le permite que agarre nutrientes como cuando tú comes para que pueda crecer. Y entonces ya le dije, hay abonos, la popó de la vaca, del chivo, del borrego, del puerco, sirven de abono. Ah, ¿yo qué? O sea, si tú no te agarras de ahí para darle la información y poner las cuestiones claras de lo que aprende en el día a día, no te sirve de nada. O sea, de nada le sirve al niño que se aprenda la tabla si no lo ve en su contexto diario. Y eso me toca a mí como papá, Ujú. entendámoslo, el ponerlo en el contexto diario no le toca al maestro, me toca a mí como papá. A ver, hijo, a la división. Son 10 uvas y somos 5 personas. ¿Cuántas uvas nos toca? No pasa nada si te equivocas. ¿Cuántas uvas nos toca? Debe de ser equitativo, debemos de tener las mismas. O incluso darle la instrucción así como tal, ¿no? A ver, tú vas a repartir las uvas. A todos nos tienes que dar la misma cantidad. Entonces, o sea, sin utilizar términos de escuela, él solito va a decir, ah, ya entendí, entonces en la escuela así, 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 así. Ah, entonces, Y contextualizar todo esto que comentas, ¿no? O sea, todas estas situaciones que vivimos día a día son una oportunidad para aprender y para describir y para yo enseñarle a mi hijo en un contexto no escolarizado, por así decirlo, o sea, a partir de la experiencia que aprendí con esto. y Y eso de ahí también, que los hagamos partícipes en nuestra vida en día a todo, día, en sí, todo. y cada una de nuestras profesiones, habilidades. O sea, por ejemplo, yo tengo una alumna que sus papás venden verdura en la central y es súper buena con matemáticas, Por pero es supuesto. buena exactamente por todo su contexto. Entonces, involucrar a nuestros hijos en nuestro día a día, sea la profesión que tengamos o las actividades que hagamos, si nosotros lo involucramos, lo vamos a hacer partícipe, vamos a trabajar la autoestima, vamos a trabajar aprendizaje y vamos a trabajar esta parte de resolver un problema. Y si no, aprendamos juntos. O Claro. sea, no perdemos nada en aprender juntos. Si yo no aprendí las capitales en algún momento, pues yo ya lo sé. Hay gente que es muy mala para la cuestión de ubicación y de Ujú. ubicación no sabe lo que es un municipio, no sabe lo que es un estado, no sabe lo que es un país, no sabe lo que es un continente, o sea, no lo sabe. Y dices, Ujú. ¿cómo? O sea, es cuestión de ubicación. Bueno, pues lo aprendo. Hay gente que dice, oigan, pues no sé, tal lugar no sé dónde está, no tiene
No sabe dónde está el norte, no sabe dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Pues lo aprendo. Y ahorita que acabas de mencionar algo, la verdad es que el proceso de la tarea en cuestión del aprendizaje es, tú vas en el carro y puedes, a ver hijo, ¿qué dice ahí? ¿Qué letras están ahí? No, pues es, muy bien, sí sabes. Parada del autobús. Y luego ya me voy. ¿Qué significa eso, hijo? Pues que ahí se para el autobús, sí, pero ¿con qué objetivo se para el autobús? Pues para subir la gente. Ok, ahora ya nos vamos con transportes. Ok, entonces el autobús es un transporte público que permite el desplazamiento de personas de un lugar a otro. ¿Qué beneficio nos trae? Ya nos vamos al ambiente. No, pues que ya se gasta poca gasolina, se contamina menos. Ok, muy bien. O sea, y nos vamos. Entonces, el carro también es un transporte, pero ya no es público, es un transporte de tipo privado. ¿Por qué es privado? Porque nada más es pocas las personas, no se suben muchos. ¿Qué otro tipo de transporte conoces? El avión, el tren. Bueno, aquí en México no lo hay, pero tal. O sea, y ya empieza uno a buscar, entonces ya empiezas a poner en práctica ese proceso de tareas, porque a veces también en ese sentido, cuando nosotros no lo vemos en la práctica diaria, es difícil que podamos ver la finalidad del proceso, ¿no? Entonces, esa sería como que la última de las recomendaciones, ¿no consideras tú? El ver de alguna manera que lo pongamos en la práctica diaria. ¿Para qué es útil? A veces sucede que les dan ahorita historia del Estado, bueno, no me acuerdo cómo se llama, reconocimiento del Estado, que les dan historia a mí me acuerdo que se llamaba Historia de Michoacán, porque bueno, yo soy michoacano, y entonces hablaban de los purépechas, de los tarascos, las yácatas, etcétera, 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 y entonces cuando tú vas y las conoces, dices, ay, qué padre, ¿no? O sea, ahora que estamos de vacaciones, si hay esa parte, oye, pues me voy a Pénjamo y me voy a las zonas arqueológicas que hay aquí, no me cuesta, son gratuitas, tengo una experiencia muy padre, me sirve de tarea y refuerzo conocimiento. Y todos lo hacemos. No, pero queremos mejor estar metidos en el videojuego. Claro. Entonces también yo creo que... O incluso hasta ver un video, ¿no? De pronto a mí me ha pasado con mis alumnos que, oye, oigan, ¿y si saben qué es esto? No, a ver, vamos a buscar un video y se los enseño así en YouTube y así como de wow, y ya de pronto no falta el que, sí, yo he ido aquí y allá, pero a lo mejor si no tenemos la posibilidad de ir a ese lugar que pues sería magnífico, pues a lo mejor, o sea, tratar de cultivar en casa, ¿no? Con un video. Si Claro, ya por vi que te supuesto, dejaron no sé, una investigación de los océanos, pues a lo mejor buscar océano tal, tal, tal en YouTube y que abra su panorama a nuestro niño. por supuesto. Y se abre el panorama de ellos, se abre el panorama de nosotros, eso es una comunión dentro del núcleo y eso le permite pues al niño seguir creciendo en todos los aspectos. Andy, pues te agradezco mucho. Siempre es un placer platicar contigo este tipo de temas porque indiscutiblemente se ve el compromiso que tú tienes con tus alumnos, que tú tienes con tus pacientes y que tú tienes con tu familia, ¿no? Que eso es algo que de alguna manera se ve totalmente reflejado. Yo te quiero felicitar porque no dudo ni tantito que las labores que tú haces en el día a día, ya sea en la docencia o acá en la clínica o con tu familia, pues indiscutiblemente van encaminadas a lo que siempre buscamos en este tipo de pláticas, que es mejorarle la calidad de vida de nuestros hijos, que son lo más importante que tenemos, pero sin dejar de lado el compromiso que nosotros tenemos como papás de también mejorarnos nuestra calidad de vida, cultivarnos, tener la humildad, tener la empatía, tener el respeto, la disciplina y el compromiso también de ser mejores papás, que eso también es fundamental. Y que en ese sentido, pues debemos de trabajarlo en casa. Todo queremos que lo resuelvan allá afuera, pero si nosotros no le damos las herramientas para que eso lo puedan resolver, difícilmente lo van a lograr. Y tener un proceso bien importante que es la autocrítica. ¿En qué estoy bien, en qué estoy mal? Y esa autocrítica no es para ver si soy mejor o soy peor, sino es para qué, para resolver, para poder lograr y para poderle darle oportunidades a la gente que está a mi alrededor de crecimiento, que eso es algo muy importante, en especial, pues nuestros hijos, que para mí, pues indiscutiblemente, en todos los contextos, pues es lo más importante. Pero yo no puedo dar algo que yo no tengo. Eso es importantísimo. O sea, si yo no le puedo dar paciencia, nadie se lo va a dar, ni se la van a generar. O sea, sí es importante trabajar nosotros como papás en esta parte y no culpabilizar y no responsabilizar a terceros, que eso es algo muy frecuente en nuestros días
en donde todos le echamos la culpa al docente, en donde todos le echamos la culpa al sistema, en donde todo el mundo le echamos la culpa a la institución, en donde todos le echamos la culpa a todos y no nos volteamos a ver en el espejo y decir, ¿y yo en qué soy culpable? ¿Y yo en qué estoy fallando? Porque el niño es el reflejo de mis actuar, de mis acciones, de mi actuar. Entonces, pues también es importante que generemos esa conciencia. Te agradezco mucho, Andy. Pues Como siempre muchísimas es un gracias por la placer. No invitación. sé si quieras agregar Gracias. algo más. El placer es mío. Muchísimas gracias y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes, ya sea por comentarios o pues aquí en la clínica. Claro, por supuesto. Cualquier cosa estamos ahí pendientes, vamos a contestar ahí todas las dudas que tengan y vamos a programar más adelante alguna otra plática ya en áreas específicas para poder ayudar a aquellas personas que requieren de alguna situación en particular, igual que nos pongan el tema por ahí, si quieren algún tema en particular, pues para irlo trabajando y tratar de darles los tips pues más básicos, porque esto se tiene que adaptar en casa. A veces queremos que nos resuelvan estas pláticas todos, sino nada más es la intención de estas pláticas, pues es informativa y abrir un poquito más el panorama, no quedarnos en ese sentido y también sentirnos empáticos. Todos tenemos dificultades como papás, todos tenemos habilidades como papás y darnos cuenta que sí es cierto, podemos fallar, pero no equivocarnos varias veces, hay que tratar de buscar las estrategias de mejorar, ¿no? Entonces yo creo que es la parte importante. Claro que sí. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. No, al contrario, a ti, como siempre, un placer. Nos vemos. El siguiente tema lo vamos a platicar con Paloma, que es la perspectiva del TDAH a través de la maestra, a través de la docente, porque a veces todos hablamos de cómo yo me siento papá, cómo yo me siento alumno, pero también la maestra, créeme que no le es fácil, o sea, no le es nada sencillo. Y también es importante recalcar el valor y darles también ese valor importantísimo que tiene el docente, porque también se ha demeritado mucho por muchos aspectos. Y la verdad es que con todos estos sistemas educativos y demás, pues de alguna manera debemos de ser conscientes del valor tan importante que tiene el docente, como lo tiene el niño, como lo tiene el papá, como lo tiene la enfermera, como lo tengo yo, como lo tiene el transportista, como lo tiene todo mundo. Llegamos a demeritar mucho los trabajos de cada uno de los que están a nuestro alrededor, y eso hace que también pues tengamos mala comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese ya va a ser el tema que vamos a hablar la próxima semana. Te agradezco mucho, Andy, que estés muy bien. Muy bien, gracias. Hasta No, luego. al contrario a ti. Gracias. Listo, Andy. Muchísimas gracias. Ya ahorita la voy a editar y todo, y más o menos la voy a programar que se suba a las 8:30 para que de alguna manera pues ya tengamos ahí eso, y hay que compartirla en la medida de lo posible pues para que todo el mundo se informe, y es importante que si quieres ahí en el comentario pues ponemos los datos o todo en ese sentido. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, cuídate mucho, muchas gracias, que tengas bonito Hasta fin, luego. que descanses. Igualmente. Gracias, bye.